¿Dónde encuentro el rastro de la ligación de la literatura y del psicoanálisis? Mi memoria recorre a lo largo de la obra de Freud diversas referencias, pero también se deja atravesar tangencialmente por lecturas varias que hacen referencia al encuentro de estas dos disciplinas. Voy a empezar por algo de carácter personal que he dicho en otros espacios, en espacios virtuales. Hablo de un mensaje lanzado a océanos virtuales en la búsqueda de manos y oídos que puedan desentrañarlo. Mi opción por ser psicoanalista y permanecer en este oficio, de alguna manera se relaciona en que el psicoanálisis guarda, en mi forma de percibirlo, mayores relaciones con la literatura que con la medicina. Creo que si el psicoanálisis fuera una disciplina eminentemente científica, hubiera dejado que otra pasión anidara mis vidas y mis oficios cotidianos. En ocasiones me pregunto si esta disquisición personal que planteo es mía o es obra de una lectura pasajera de un libro de Giovanni Papini llamado Gog. En últimas, el psicoanálisis me ha permitido entender eso, que allí donde yo digo yo, anidan muchos alteres egos que me alteran y me alternan. Soy muchas lecturas vividas o muchas vidas leídas, escritas en mi piel o en mi hacer. Justo cuando estaba escribiendo la confesión personal, en la que un lector puede leer que yo abandoné la medicina y tuve temor a ejercer la literatura y me refugié en el psicoanálisis, recordé el texto de Gog donde recoge una confesión de Freud. Dice: yo soy un hombre de ciencia por necesidad, no por vocación. Mi héroe secreto ha sido siempre desde la niñez Goethe. Hubiera querido entonces llegar a ser un poeta y durante toda la vida he deseado escribir novelas. Bien dijo Gog, que Freud le confirmó, que concebía la idea de transformar una rama de la medicina, la psiquiatría, en literatura. Toda mi vida, hasta hoy, había creído que había optado por un retiro de la medicina, movido por las palabras de mi maestro Simón Bransky, quien en mi rotación de psiquiatría me dejó muy en claro la diferencia entre esta disciplina y el psicoanálisis. Hoy en día dudo si por aquella época ya el relato de Gog sobre Freud se había atravesado por mi vida. En aquella ocasión mi maestro Bransky me dijo que Freud recomendaba para entender el psicoanálisis leer más literatura y mitología que obras de ciencia natural. Hecho, entre otras cosas, muy cierto, ya que Freud, escribiendo los estudios sobre la histeria, en el caso de Elisabeth von Ehr, escribía estas palabras en 1892, abro comillas: a mí mismo me resulta singular que los historiales clínicos por mí escritos se lean como unas novelas breves y de ellos esté ausente, por así decir, el sello de seriedad que lleva estampado lo científico. Por eso me tengo que consolar diciendo que la responsable de ese resultado es la naturaleza misma del asunto, más que alguna predilección mía. Es que el diagnóstico local y las reacciones eléctricas no cumplen mayor papel en el estudio de la histeria, mientras que una exposición en profundidad de los procesos anímicos, como las que estamos habituados a recibir del poeta, me permite, mediante la aplicación de algunas fórmulas psicológicas, obtener una suerte de intelección sobre la marcha de una histeria. Siguiendo con esta idea, uno podría pensar que cada paciente no es sino una obra literaria en vivo. Como diría de nuevo Freud a Gog, las confesiones de mis enfermos constituían un precioso repertorio de documentos humanos y en ocasiones, del otro lado del diván, cierro comillas, en ocasiones, del otro lado del diván, mientras mis ojos se entrecierran, el relato de cada paciente me parece la obra de un literato que intenta desentrañar las honduras que animan al personaje, que portan como máscara en sus acontecimientos cotidianos. Parecieran relatos vivos, como los personajes de Fahrenheit 451. Recordemos que en Fahrenheit 451 es la equivalencia de 233 grados centígrados, temperatura en la cual arde el papel de los libros. Siempre me llamó la atención esa horda de hombres libros dirigida por Granger, que grabaron en su memoria de manera exacta las grandes obras de la literatura y las preservaron de morir en las llamas. Ahora que escribo esto, me pregunto qué tanto Umberto Eco
nos legó un suceso contrario a Fahrenheit, donde Jorge de Burgos permitió que las llamas devorasen la biblioteca, mientras sus fauces devoraban literalmente el segundo tomo de la poética aristotélica, para impedir que la risa y la comedia compartieran un lugar que la dimensión trágica otorgó, llena de beneficios, a la religión católica, que construyó un culto al hombre que sufre en una cruz. Pero no quiero desvariar, aunque sigo en los márgenes de la literatura. Algo de esa confesión que Freud le deja a Gog, que reencuentro en Fahrenheit, me llevó a un segundo relato personal que quisiera plantearles. Hizo un encuentro con un escritor colombiano llamado Nahum Montt, en la cual me pidió que hiciera lo mismo que hoy estoy intentando hacer acá, plantear una ligación entre literatura y psicoanálisis. A lo que le dije: Nahum, yo dejé de leer hace muchos años, ahora oigo historias, leo libros en vivo. Creo que tras leer y llenar la biblioteca de papeles que morirán algún día en alguna hoguera a 451 grados Fahrenheit, hoy por hoy acumulo historias en vivo que se graban en algún recóndito disco duro de mi inconsciente. En últimas, tengo a un protagonista que sale de las letras de un guión para contarme y hacerme vivir una historia que no es la mía. Un poco la manera de ese personaje de la película de Woody Allen, de La Rosa Púrpura del Cairo, que sale de la pantalla para ingresar en otra dimensión, que es la del espectador de cine. De nuevo esa otra historia que me altera, que me saca de mí, que me hace ser otro. Hoy por hoy prefiero vivir historias literarias que leerlas. Y tal vez aquí quepa una reflexión de Nabokov sobre el psicoanálisis. El autor de Lolita situó al psicoanálisis como un fenómeno de la cultura de masas, porque es una teoría que permite al individuo ubicarse dentro de las grandes tragedias, le da a su experiencia rutinaria una dimensión trágica extraordinaria, al ubicar en el centro de la experiencia personal ese elemento de héroe trágico de tipo edípico. Cuando Freud reflexiona sobre los personajes psicopáticos y el teatro, de alguna manera destacó eso que planteaba Nabokov, cuando plantea que el espectador del drama es un individuo sediento de experiencias. Dice Freud, un mísero al que nada importante puede ocurrirle y la tragedia le permite, vía identificación, ser héroe de esa experiencia. Cierro comillas. Un Prometeo que se revela frente a los dioses y obtiene el título de héroe, subyace en el fondo de toda alma humana. Ahora que digo esto, pienso que muchos de los pacientes de Freud fueron héroes literarios. Lo primero que pienso es que muchos de los textos clínicos de Freud están animados por personajes que emergen de los libros y no de la vida real. Schreber, Norberto Hanold, El hombre de arena, Cristóbal Heitzmann, incluso el mismo Juanito. Freud los leyó. Freud nunca los vio, a Juanito lo vio una vez en la vida. Y hoy por hoy mucho de la teoría de la paranoia se debe a la lectura de Schreber, y El hombre de arena le permite construir a Freud sus teorías sobre lo siniestro, y Hanold le permite corroborar sus teorías del simbolismo onírico, y Heitzmann le permite indagar cómo en la historia de la humanidad la histeria se enmascaró bajo la forma de la magia. Y todo esto, por no decir que una de las claves de Los hombres de los lobos estuvo en la literatura infantil, que Totem y Tabú fue una comprensión de las neurosis obsesivas guiadas por la mano de James Fraser, y que la interpretación de los sueños debe mucho a ese viajero impenitente del siglo II llamado Artemidoro de Efeso, o de Dalvis, como le gustaba que lo llamaran Artemidoro, quien deja a Freud no solo el guiño, que en el fondo de los sueños se cocina a fuego lento la sazón de la estructura humana, sino que Freud copió literalmente el nombre de la obra de Artemidoro. En últimas, Freud siempre copiaba. Eso de alguna manera lo denuncia Harold Bloom. Para este crítico americano, Freud no es sino un remake de Shakespeare. Dice Harold Bloom, Hamlet, mentor de Freud, anda por ahí provocando que todos aquellos con quienes se encuentra se rebelen a sí mismos, mientras el príncipe, como Freud, esquivan a sus biógrafos. Cierro comillas. No debemos olvidar que Freud pensó en algún momento a Hamlet como elemento icónico que explicara el universo complejo de las relaciones familiares antes de quedarse con el personaje de Edipo. Para Bloom, Shakespeare es la autoridad secreta de Freud, un padre al cual el médico literato no reconocería. Un padre de una tragedia debería tener un tono aristotélico, y según Bloom, por ello a Freud le encantaba la idea de que el conde de Oxford o Bacon eran en realidad los escritores de los dramas shakespearianos. Bloom critica ese interés freudiano de anclar en la biografía del autor
la causa de su arte, así como critica el reduccionismo psicoanalista angloamericano y la retórica confusa lacaniana. Una de las joyas que he encontrado en la lectura de Bloom es esta. Hamlet no tenía un complejo de Edipo, pero Freud ciertamente tenía un complejo de Hamlet y quizás el psicoanálisis es un complejo de Shakespeare. Para Bloom el psicoanálisis puede desaparecer del planeta como terapia. Creo que para Bloom bien merecido se lo tendría que la psicoanálisis desapareciera como terapia. Pero Bloom dice, Freud como escritor sobrevivirá a la muerte del psicoanálisis. Pero así como